Buenas tardes, doctor Jefferson Moreno, y buenas tardes, compañeros. Esta es la evaluación número 1. Soy el alumno César Mendoza Saldarriaga y el tema que he tomado es tutela de derechos. El tema tutela de derechos está regulado en el Decreto Legislativo 957, que es el nuevo Código Procesal Penal del año 2004. Básicamente, la tutela de derechos está regulada en el artículo 71. La tutela de derechos es una herramienta muy utilizada por los defensores públicos y privados para resquebrajar la teoría o la acusación o la imputación del fiscal, básicamente, ¿no? En la tutela de derechos es en la que el imputado, ¿no?, al ver resquebrajados sus derechos que la Constitución y las leyes le asisten, ¿no?, o que le conceden desde el principio del proceso, esto es, desde las diligencias preliminares hasta la terminación del proceso, ¿no? Entendiéndose esta como la sentencia, ¿no?, sin ningún tipo, la sentencia sin ningún tipo de apelaciones o recursos o pendientes. Este artículo 71 enumera los derechos que el imputado tiene. Que el imputado tiene desde el momento que es notificado o desde el momento que es detenido. Pero también este artículo dice sobre los deberes que debe cumplir el juez, el fiscal y la Policía Nacional y los límites que tienen estos, ¿no? Entre los derechos que el imputado tiene están, ¿no?, primero, en caso de detención, conocer la imputación que está en su contra, la causa de la medida y la entrega inmediata de la orden correspondiente. 2, ¿no?, a la comunicación. O sea, su situación jurídica, tiene derecho a que cuando se encuentra en una situación jurídica debe comunicarla a una persona, a una entidad jurídica, ¿no?, de forma inmediata. Tercero, uno de los puntos más importantes, a ser defendido por un abogado. Cuarto, a abstenerse o a inculparse, mejor dicho, abstenerse a declarar en su contra. Y si lo hace, con la presencia de su abogado. Quinto, a no ser coaccionado, ¿no?, o a no ser coaccionado o el uso en su contra de medios intimidatorios o sometido a técnicas que alteren su libre voluntad, ¿no?, o que sufra alguna restricción que no está permitido por la ley. Sexto, saber el estado de salud desde el momento que es sujeto procesal. Desde el momento que es detenido, tiene todo el derecho a ser examinado por un médico legista o a falta de este por un profesional de la salud, ¿no? Todo el cumplimiento de estos deberes debe de constar en acta. Por supuesto, firmada por el fiscal, firmada por el imputado. Si el imputado se negare a firmar, debe constar, ¿no?, la negativa. Cuando el imputado considere que en las primeras diligencias no se han dado cumplimiento o no se han respetado sus derechos o han sido objeto de medidas limitativas o restrictivas, ¿no?, puede acudir en vía de tutela de derechos al juez de la investigación preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas correspondientes, ¿no?, quien resolverá previa audiencia, ¿no?, constatando los hechos. Sobre este tema tenemos el Acuerdo Plenario 4/2010, que en su fundamento jurídico número 5 dice: el artículo 71 del nuevo Código Procesal Penal prevé los derechos del imputado y específicamente en el apartado cuarto regulado en la audiencia de tutela, ¿no?
El imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias preliminares hasta la culminación del proceso, ¿no? Cuando el imputado considere necesario que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento de estas disposiciones, o que sus derechos no son respetados, o que objeto de medidas limitativas de derechos indebidos o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al juez de la investigación preparatoria. También está el acuerdo plenario, la casación número 136/2013 de Tacna, ¿no? También en su considerando 3.2, también menciona el inciso 1 del artículo 71 del Código Procesal Penal del 2004, donde le reconoce también derechos constitucionales y las demás leyes, ¿no? Y la posibilidad que tiene el imputado de hacer valer sus derechos reconocidos de motu propio o a través de su abogado, a su abogado defensor. Y asimismo reconoce taxativamente todos los derechos procesales, ¿no? Y que le deben de ser comunicados de manera inmediata y comprensible cuando existe una imputación en su contra. Punto 2. El problema. A menudo que un abogado defienda a un ciudadano inmerso en un problema penal, en una investigación penal, el representante del Ministerio Público, como organismo de garantía del ejercicio de la legalidad, en todos los actos procesales, respeta los derechos fundamentales y implica claramente que el fiscal no puede dejar de aplicar los dos principios rectores: legalidad y objetividad. Pero con la situación que se vive, ante una situación insana, en su afán de evitar impunidad, se convierte en una especie de salvavidas, desnaturalizando sus funciones. Entonces, bueno, puede ser, se propone una solución, se puede presentar una excepción de improcedencia de acción en la etapa de diligencias preliminares. En el nuevo Código Procesal Penal, que es un todo y tiene una secuencia lógica en la que fundamentalmente este código es garantista, sin dejar de ser persecutor y acusado. En el nuevo Código Procesal Penal, en su artículo 349, los nombro porque tiene relación. En su numeral 2 indica: sobre la acusación, explícitamente dice que solo puede referirse a hechos y personas incluidos en la disposición de la formalización de la investigación preparatoria. Esto quiere decir que el imputado tiene que conocer los cargos en su contra desde el inicio del proceso. Esto se refiere a la imputación necesaria, que es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental para ejercer el derecho de defensa. Es más, la acusación nace de la culminación de la formalización de la investigación preparatoria, y esta nace de la culminación de las diligencias preliminares. El fiscal califica los elementos fácticos que va acopiando desde el inicio, o sea, desde las diligencias preliminares, que le sirve ¿para qué? Para construir su teoría del caso. El fiscal entonces tiene que cerrar etapas. Entonces, ¿por qué no se podrá presentar una excepción de improcedencia de acción si el fiscal califica los hechos desde el principio? Desde el inicio del proceso, o sea, desde las diligencias preliminares, es decir, desde que el fiscal se entera de la noticia criminal, ese hecho, esa noticia, es lo que le impulsa al fiscal a seguir.
el curso del proceso. Si no fuera así, el fiscal no continuaría con la siguiente etapa. Si la defensa considera que esos hechos que el fiscal considera delito no lo son, se podría presentar una sección de improcedencia de acción. La defensa puede solicitar al fiscal que rectifique. Si no, previa audiencia, el juez resolverá. Así como en la audiencia de control de plazo, el juez hace las correcciones necesarias y el fiscal tiene una sanción disciplinaria, ¿no? Hay que dejar en claro que la etapa de diligencias preliminares es una etapa prejurisdiccional. Eso hay que dejarlo claro, ¿no? Esa etapa es única y exclusivamente para la actuación fiscal. Es así. Porque el Estado ejerce a través del fiscal, a través de él, el jus puniendi, ¿correcto? Esta teoría es propuesta desde el punto de vista para una economía procesal. Así como la etapa intermedia es una etapa del proceso que el fiscal defiende su causación y la defensa defiende la inocencia para evitar ir a juicio. Igual también puede ser para la defensa evitar que el fiscal entre a la disposición de formalización de investigación preparatoria. Y así hay una economía procesal. Muchas gracias a todos.